Muy buenas, es un gusto estar con ustedes. Los acompañamos Jairo Canaval Erazo y José Luis Rodríguez Cañas. Gracias por acompañarnos en su programa Descubre la U. En Descubre la U hablamos sobre temas de la universidad. En esta ocasión tenemos la visita de un profesor de la Universidad del Valle, Julio César Caicedo, quien nos hablará sobre la importancia de los materiales en el desarrollo social del hombre. Profesor, un gusto tenerlo aquí. Cordial saludo, gracias José Luis y gracias Jairo por la invitación. El profesor Julio César Caicedo Angulo es docente de la Escuela de Ingeniería de Materiales, pero él es ingeniero de materiales y tiene un doctorado en esta misma área del conocimiento. Profesor, estamos interesados en conocer cuál ha sido la importancia, la trascendencia de los materiales en el desarrollo del hombre, porque es que el hombre está tan ligado a los materiales que a veces no es consciente de ese hecho. Entonces, ¿qué tanto han influido los materiales en el desarrollo del hombre? Muchas gracias. Sí, claro, el desarrollo de los materiales y el desarrollo del hombre son hermanos. El hombre, en sus primeras etapas de evolución, interactuaba con todo lo que le rodeaba en la naturaleza. Y un ejemplo clásico fue cuando el hombre caminando encuentra con un objeto cortante, al recogerlo se cortan las manos y se da cuenta que eso podría ser utilizado como una herramienta para capturar animales. Eso parece ser un poco mínimo, pero fue extremadamente importante porque permitió la transición desde la estructura completamente nómada a la estructura completamente sedentaria. Tener la capacidad de cazar a las grandes distancias con el uso de materiales cortantes permitió que transformara la estructura social de las personas. ¿Cómo se transformó esta estructura social, profesor Caicedo? Profesor Julio César, perdón. ¿Cómo se transformaron? Transformó, por ejemplo, el hombre en sus inicios se dio cuenta de que esa estructura cortante, el material cortante, utilizando una rama podría extender la articulación y la extensión de la articulación aumentaba la capacidad de maniobra para cazar animales de alta velocidad. Ya no tenían que correr muchos o recorrer mucho territorio para poder capturar, sino que están al acecho. Eso implicó de que generaran estructuras sociales, viviendas cerca de las rutas de los animales. Eso transformó una estructura nómada, una estructura completamente sedentaria. El uso de materiales y la transformación de los materiales, como por ejemplo el cuero de los animales, los tendones de los animales, se utilizaban como mecanismos de sujeción. Profe, entonces cuando hablamos, siempre me ha llamado la atención esto de las eras, la era de bronce, la era de hierro. ¿Qué significó? ¿Por qué se denominaron esas eras así? Claro, cuando el hombre empieza a tener una estructura completamente nómada y se cambia de nómada a sedentaria, tiene la capacidad de conocer e interactuar con el medio. Descubrieron que había minerales que eran sensibles al calor y al calentarlos se convirtieron en metales. Y los metales fueron muy importantes, Jairo, porque sin duda transformaron la estructura sociopolítica y la estructura militar. Cuando el hombre tiene la capacidad de manipular el oro, manipular el bronce, que es una aleación, o manipular el hierro, se dieron cuenta que eran mecanismos de intercambio, tanto político, militar y económico. Y es tan importante la edad de los materiales que modificaron la edad geológica del universo, en este caso de los humanos, como la edad de bronce, edad de cobre, edad de hierro, incluso hoy en día estamos en la edad de los polímeros. De acuerdo, y entonces, digamos que ellos modifican los metales y eso les permite, digamos, tener alguna ventaja en la guerra. Y eso también transforma, digamos, la humanidad en la medida en que las guerras han sido, pues, parte esencial del desarrollo de la humanidad. Claro, perfecto. Por ejemplo, materiales preciosos como el oro dan la capacidad de negociación. Los pueblos dedicados a la agricultura cambiaban con los pueblos dedicados a la minería, cambiaban alimento por metales. Ese metal precioso les permitía comprar a los pueblos dedicados a la metalurgia caolinítica, es decir, la producción de herramientas o producción de armas. Por ejemplo, el Imperio Romano tuvo la gran capacidad de producir armas y esas armas le permitió la avanzada en las guerras. Un pueblo con mayor cantidad de armas tenía mayor cantidad de invasión y esa invasión permitía tener recursos para las poblaciones. Claro, pero no solamente la cantidad de armas, sino la calidad de las armas también. Claro, y hay un mito fundacional y muchas gracias por eso. Los antiguos celtas se conformaron como una estructura guerrera gracias a la calidad de los materiales. El mito fundacional de los celtas en cuanto a sus armas estaba basado fundamentalmente en capturar el alma o la esencia del guerrero o un animal feroz. Ellos lo que utilizaban eran armas de hierro, la introducían en caliente en el cuerpo de los capturados o en los animales furiosos o feroces y esa
capacidad de capturar el hierro realmente lo que hacía era combinar el carbono, porque somos estructuras orgánicas, el carbono del cuerpo tanto el animal como el ser humano, y ese carbono con el hierro lo mutó al acero, y el acero tiene mayor resistencia mecánica que el hierro. En batalla, los antiguos celtas, al luchar contra los romanos, tienen espadas de mayor calidad y les generó la supremacía militar. Profesor, volviendo al tema de la guerra, que todos sabemos que la guerra ha sido el mayor desarrollo tecnológico que ha podido tener Claro que sí. la La humanidad. humanidad con todo lo que trae consigo. ¿Qué más podríamos decir de que se desarrolló en estas primeras guerras, en estos primeros encuentros entre diferentes comunidades? ¿Qué más se desarrolló en materiales? Increíble. Los materiales ayudaron al desarrollo de las guerras, pero lo posterior de las guerras, por ejemplo, las lesiones, las personas que han tenido afectaciones militares, las amputaciones. Entonces los materiales nuevamente llegan como subsidiarios para ayudar a la estabilización. Incluso en la Primera y Segunda Guerra Mundial, es el episodio donde más se desarrollan los biomateriales. Los materiales fueron como reemplazo de sustitutos de miembros o extremidades que han sido afectadas durante la guerra. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que yo le doy a mi estudiante es un pirata. Un pirata es el ejemplo de un biomaterial. Tiene un diente de oro, un biomaterial intramural. Tiene un parche en el ojo, biomaterial extramural, exocorporal. Tiene una pata de palo y tiene un garfio. Entonces, miren que tanto la pata de palo y el garfio son como extensiones de las extremidades que han sido amputadas, ¿verdad? Y el diente de oro es como un sustituto endocorporal dentro del cuerpo humano. Y el parche en el ojo también es exocorporal, que ayuda para que no se le infectara, para que no tuviese problemas. Entonces miren cómo los materiales han acompañado a la evolución de los seres humanos. Claro, al mismo tiempo los materiales han evolucionado y hay unos materiales que son todavía de mucho uso como la madera u otros como el acero u otros como el aluminio. Pero ¿son los mismos el acero y el aluminio que utilizamos hoy a los que se usaban hace 30, 40, 50 años? No, claro que no, por supuesto ha cambiado. De hecho hay un ejemplo muy bonito y fue el Barón Rojo. Un avión nazi de la Segunda Guerra Mundial que tiene unas características que superaban en cuanto a desempeño a los aviones de la Real Fuerza Inglesa, incluso a los norteamericanos y los rusos. Y resulta que ese tiene la capacidad de girar, colocarse de forma contraria y tumbaba los aviones. Cuando los aviones británicos intentan hacer la misma maniobra, se les fracturaba el plano, que es el fuselaje del avión. El avión fue derribado por un francotirador canadiense y cuando se captura el avión se estudia porque tiene las características y se encontró de que era un aluminio modificado. Es decir, era la solución de la evolución de los materiales. Ese aluminio tenía alta compresibilidad, conservando sus características, pero permitía generar giros y resistía a una tenacidad en fractura. Y es un ejemplo de la evolución de los aluminios. En ese momento ni los norteamericanos ni los ingleses tenían el conocimiento de ese tipo de aluminios. Estamos en Descubre la U, en un diálogo con el profesor Julio César Caicedo de la Escuela de Ingeniería de Materiales. Profesor, en razón a este desarrollo que han tenido los materiales, uno se pregunta, y bueno, ¿y cómo serán los materiales del futuro? ¿Serán todos biomateriales? ¿Serán materiales inteligentes? ¿Hay ya alguna idea de cómo van a ser los materiales en el futuro? Claro, sin duda. De hecho, yo le cuento a mis estudiantes que nosotros somos el presente trabajando para un futuro. Y los desarrollos de los materiales son evidentes. Estamos con materiales con capacidad de respuesta activa, biomateriales bioactivos. Estamos con aleaciones de alta entropía, aleaciones para altas eficiencias mecánicas, por ejemplo, para hacer perforaciones en offshore de alta profundidad fuera del mar. Incluso están intentando desarrollar materiales para responder a condiciones que son fuera de la Tierra. La Estación Internacional presenta condiciones de servicio que no se han explorado en la Tierra. Por ejemplo, los mecanismos de fricción que dependen tanto de la gravedad, de la oxidación. La lubricación en la Estación Internacional demanda materiales que no se han desarrollado en la Tierra. Entonces, sin duda, la evolución de los materiales tiende a generar respuesta efectiva a condiciones externas. Por ejemplo, el calentamiento global, ¿verdad? Por ejemplo, el índice de incidencia ultravioleta que cada vez aumenta más por la reducción de la capa de ozono, van a demandar generar materiales novedosos. Entonces, el matrimonio entre materiales inteligentes con inteligencia artificial es el desarrollo para las futuras generaciones. Entonces, explíquenos un poquito más de esto. ¿Cómo serían estos biomateriales inteligentes? ¿Unos nanorobots? Pues podría ser, por ejemplo, lentes intramurales para aplicación ocular.
lentes que tienen la capacidad de generar cambios en la distancia focal o cambios en la percepción de la luz, por ejemplo, para personas daltónicas. Entonces se le introduce el lente dentro del ojo y el lente corrige y automáticamente genera los colores. Pero es un material que responde a un estímulo, son materiales inteligentes. Hay otros materiales que están en la naturaleza y que son muy utilizados, como el coltán, que entiendo yo se usan para el desarrollo de tecnologías de computadores, de tablets. ¿Esto solamente se produce en la naturaleza o ya se puede hacer en el laboratorio? Bueno, realmente el coltán no es un elemento, el coltán es la síntesis de varios elementos. De hecho, la palabra se divide en dos: col, que traduce columbita, y tan, de tantalita. La columbita es una solución de una interacción entre óxidos de hierro, magnesio, oxígeno, y la tantalita del tántalo. Lo importante aquí es el tántalo. El tántalo es el elemento que responde a estímulos y responde a aplicaciones de la microelectrónica. Entonces, claro, el tántalo está utilizado en casi todos los dispositivos electrónicos que usamos de la vida cotidiana. Sabemos que muchos elementos tienen obsolescencia programada, o sea que el tiempo de vida es relativamente corto. Eso implica una gran cantidad de producción de dispositivos. ¿Qué implica eso? Una gran cantidad de materiales, una gran cantidad de tántalo. Resulta que el coltán es un mineral que es escaso en la tierra. Eso implica de que el valor que se le introduce a ese material es extremadamente elevado, y claro, eso implica algunos conflictos socioculturales, incluso geográficos, por el tema de la escasez del material, cruzado con la gran cantidad de capacidades y características que presenta dicho material. Uno de los materiales más utilizados hoy en día es el carbón, del cual he sabido que se genera el grafeno. Que ese material, el grafeno, dicen que es un material de Dios. Está comparado con eso porque sirve para todo. ¿Nos podrías hablar más sobre ese material? El carbono tiene una particularidad especial y se llaman condiciones alotrópicas, es decir, los cambios geométricos que ofrece el carbono cuando se sintetiza. El carbono puede irse desde la izquierda, digamos en una escala dimensional de dureza, que podría ser el grafito, que es la mina de nuestros lápices, y al extremo derecho estaría el diamante, que son extremadamente iguales, no hay ninguna diferencia, es la manera como se acomodan los átomos, la estructura. El grafito es oscuro, conduce muy bien a electricidad, y en cambio el diamante es translúcido, ¿verdad? Y es completamente aislante. Y ese es uno de los materiales más duros. En cambio el grafito es uno de los materiales menos duros, de hecho sirve como lubricante. En esa transición o en el tránsito desde el grafito hasta el diamante aparecen otros elementos, otro tipo de configuraciones. Dentro de ellas nos situamos justo en el grafeno o los estados alotrópicos del carbono. El grafeno es un material llamado a sustituir una gran cantidad de materias. ¿Por qué? Por sus características, tanto de conductividad eléctrica, con respecto a la flexibilidad, incluso con propiedades ya desde el punto de vista de biomateriales. Si ustedes ven en nuevos desarrollos tecnológicos, por ejemplo, celulares flexibles, teléfonos flexibles, un metal tiene cierta limitación en términos de flexibilidad, porque se vería comprometida la conductividad eléctrica, por lo cual la señal se vería defectuosa. Ahora bien, el grafito o el grafeno es un material que es flexible y conserva la conductividad, pero tiene características extremadamente novedosas, interesantes para aplicaciones en el futuro. Claro, pero el carbono no es, es decir, si va desde el grafeno a ser tan extremadamente duro como el diamante, eso significa que tiene aleaciones o mezclas con otros materiales, y de eso es que depende su capacidad, su conducción, porque ahora hay muchos elementos que utilizan el carbono, como por ejemplo las bicicletas de carbono, porque son más livianas pero a la vez más resistentes. El fuselaje de aviones ya está pensando en carbono. Entonces, no es el carbono solo, ¿o sí? Sí, realmente cuando hablamos grafito, grafeno, diamante, realmente es el carbono solo. Simplemente la manera como él se organiza entre sí. Y él va mutando, átomos, él va cambiando de forma en forma. Y cada vez que cambia de forma en forma, emite nuevas propiedades. Otra cosa es que utilizamos el carbono como elemento compuesto para un material. Cuando uno habla, por ejemplo, una raqueta de tenis o una estructura de una bicicleta, son materiales compuestos con fibras de carbono. Entonces hay un material base, que puede ser un aluminio, una aleación de alta resistencia, incluso un material polimérico, en el cual se inscriben fibras de carbono. Eso es otro concepto, que son materiales reforzados con fibras de carbono.
Pero aquí lo que estamos intentando elucidar es cómo el carbono por sí solo se va transformando desde grafito, grafeno y termina en el diamante. Es claro, esos cambios morfológicos de la estructura interna son los que presentan nuevas y mejores propiedades. Profesor Julio César, usted al principio de la charla nos comentaba acerca de que estamos viviendo la edad de los polímeros. Explíquenos, ¿qué son los polímeros? O sea, ¿para qué sirven? ¿En qué se utilizan hoy en día? ¿Por qué estamos en esa edad? Muy bien, los polímeros son síntesis de materiales orgánicos a partir de hidrocarburos. Hidrocarburos son interacción entre carbono y hidrógeno. Cuando uno escucha la palabra polímero, me encanta mucho a mis estudiantes hacer el neologismo semántico de las palabras. Poli traduce muchos y mero, muchos meros, ¿verdad? Meros es la alusión a un monómero y un monómero es una estructura fundamental de un material orgánico. Entonces, si la gente me dice, profesor, explíqueme qué es el PVC. El PVC traduce P de poli, B, vinil cloruro, es decir, un radical vinil, un radical cloro, cloro y vinil repetido muchas veces. Por eso se llama polivinil cloruro, que traduce PVC. Polipropileno, PP, es muchos propilenos repetidos en manera sucesiva, polipropileno. Por ejemplo, poliestireno expandido, es el icopor, ¿verdad? El icopor que nosotros conocemos, simplemente el poliestireno que se expande con un gas y se convierte en un icopor. Bien, estamos en Descubre la U, un programa diseñado para presentar la universidad. Y en esta oportunidad está como nuestro invitado el profesor Julio César Caicedo, profesor de la Escuela de Ingeniería de Materiales de la Universidad del Valle. Ya regresamos.